Ciencias. Biología. ¿Qué tan parecidos somos? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta sesión de Ciencias Biología. Nosotros somos los profesores Rodolfo y Ricardo. Antes de comenzar, recordemos que en la sesión anterior analizamos la importancia de los registros fósiles como evidencia del proceso evolutivo. Anteriormente también observaste que algunos organismos experimentan adaptaciones que favorecen su supervivencia y que la selección natural juega un papel sumamente importante en el proceso evolutivo. Sin esta selección natural, no tendríamos la variedad de especies que habitan en nuestro planeta. Nuestro propósito será comparar desarrollos embrionarios que evidencien la evolución. No olviden tener sus materiales a la mano y prestar mucha atención. ¡Comenzamos! Profe, te quiero hacer una pregunta. ¿Extrañas a tus alumnos? Claro que los extraño, profe. Supongo que tú también los extrañas. Por supuesto que sí, y muchísimo, no sabes cuánto. Para que no pase esto, ¿qué te parecería si el día de hoy te transformas en mi alumno y te voy haciendo unas preguntas para poder comprobar qué tanto has aprendido? Me parece buena idea. A ver, joven Rodolfo, dígame, ¿qué pensaría si le dijera que en alguna etapa de su vida tuvo cola y branquias? ¿Me creería? ¿Yo? Sí, profe, ¿no habíamos quedado que el día de hoy iba a ser mi alumno? Por eso, profe, eso contestarían mis alumnos. No es verdad. Mis alumnos seguramente me dirían que es imposible. Ellos nunca creerían que tuvieron branquias, porque no pueden respirar bajo el agua, y tampoco una cola, ni para espantar moscas. Tienes razón. Es muy probable que no lo crean. ¿Qué te parece si para resolver esta respuesta vamos a ver el siguiente fragmento del video? ¡Excelente! Y pongamos mucha atención para contestar la pregunta del profe Ricardo. ¿Sabías que en algún momento de tu desarrollo tuviste branquias? ¿Y que también tuviste cola? Sí, aunque ahora no tienes branquias ni cola, cuando estuviste en el vientre de tu madre, específicamente cuando fuiste un embrión, compartiste un gran parecido con los embriones de otras especies de animales. ¿Para qué nos sirve conocer esto? No quiero imaginar la cara de nuestros jóvenes televidentes. Impresionante, ¿verdad? Somos muy parecidos muchos organismos en nuestro desarrollo antes del nacimiento. Aves, reptiles, mamíferos. En las primeras etapas previas a culminar el nacimiento, sería muy difícil distinguir entre unos y otros. Así es, y esto se debe al estudio que se hace de los seres vivos desde la fecundación hasta el momento del nacimiento. La rama de la biología que lo estudia se llama embriología. A ver, recapitulando para nuestras alumnas y alumnos. Los seres vivos tenemos características físicas de estructura muy similares antes del nacimiento. Y esto lo sabemos gracias a la embriología. Pero, ¿cómo se ha construido este conocimiento? ¿Y qué relación tiene con el proceso evolutivo? Bueno, todo empezó en 1860. El mundo y el conocimiento científico eran muy diferentes a como los conocemos, pero ya había admiradores del famoso naturalista Charles Darwin, y el admirador número uno, que además difundía su trabajo, era el naturalista llamado Ernst Haeckel. Ah, sí, propagó la teoría darwiniana y era muy buen dibujante, gran ilustrador de la biología, aunque, bueno, tú sabes, profe Ricardo, que en la búsqueda de construir el conocimiento también se pueden cometer algunos errores. Claro, y en la ciencia, al ser producto de una construcción humana, se cometen algunos y Ernst Haeckel no fue una excepción. Si bien fue él quien empezó a describir las similitudes entre los embriones de diferentes especies, su propósito era hacer creer que durante este desarrollo el organismo pasaba por sus diferentes etapas evolutivas. Sí, y por ello alteró los dibujos de sus observaciones. Un poquito, ¿verdad? Años más tarde, bueno, un poco más de 100 años después, descubrieron que era mentira. Así es.
ni cómo reclamarle. Pero su trabajo permitió hacer observaciones que nos han llevado en la actualidad a comparar los embriones de distintas especies y darnos cuenta de sus similitudes. Observen la siguiente imagen que presentan embriones de pez, pollo, cerdo y ser humano. Ahora observen la siguiente imagen. ¿Qué diferencias y semejanzas notan? Pueden darse cuenta que la primera imagen tiene diferencias con la presentada por Haeckel. Haeckel, al tratar de justificar el trabajo de Darwin, alteró las imágenes, pensando que el recorrido evolutivo se daba desde el momento de la fecundación hasta el nacimiento, y así demostrar la existencia del ancestro en común. Sin embargo, eso no era necesario, ya que al comparar las primeras etapas del desarrollo embrionario de diversas especies, como se observa en la primera imagen, podemos identificar similitudes, lo cual es un indicio de la ramificación evolutiva propuesta por Darwin sobre el ancestro en común. Al comparar ambas imágenes podemos observar las grandes diferencias en las primeras etapas planteadas por Haeckel y las imágenes derivadas de las investigaciones actuales. Sin pretender justificar a Haeckel, intentó encontrar un argumento que apoyara la teoría de Darwin. Si bien su trabajo fue incorrecto, dio la pauta para que en la actualidad se siga contribuyendo al conocimiento evolutivo. Recuerden que el conocimiento es una construcción humana en constante cambio y que los errores permiten el avance de la ciencia. Si les parece interesante, los invitamos a observar lo que ocurre en su entorno y cuestionarse sobre los fenómenos naturales. Existen pruebas embriológicas que ayudan a entender el proceso evolutivo de las especies. Las pruebas están basadas en el estudio comparado del desarrollo embrionario de distintos seres vivos. Las primeras etapas del desarrollo embrionario de diferentes vertebrados son muy similares, lo que indica que provienen de un antepasado común. A medida que se desarrollan los embriones, se van diferenciando. Las especies más emparentadas tienen más fases semejantes de desarrollo embrionario. Los embriones de vertebrados tan distintos como peces, aves, tortugas y humanos son muy similares, con cola y hendiduras branquiales, aunque después solo los peces desarrollan las branquias. El resto se va diferenciando según avanza su desarrollo. El estudio de los embriones de distintos vertebrados aporta información sobre el desarrollo evolutivo de estas especies, ya que son iguales en las primeras fases de desarrollo. Conforme avanza el desarrollo embrionario, el embrión de cada especie se va diferenciando, siendo más parecidos cuanto mayor sea el grado de parentesco de las especies. Para comprender mejor esta información, veamos el siguiente video. Mediante la observación de la naturaleza, el ser humano se ha dado cuenta de la gran variedad de formas de vida en el planeta. También ha aprendido que algunas especies muestran similitudes, mientras que otras muestran grandes diferencias. ¿Por qué existe esta diversidad de organismos? La principal teoría de la evolución explica la manera en que han cambiado las diversas formas de vida existentes y sostiene que la evolución es el resultado de los cambios ocurridos en las especies a través del tiempo. La principal teoría de evolución fue propuesta por el naturalista inglés Charles Darwin, quien argumentó que todas las especies evolucionaron a través del tiempo a partir de un antepasado común. Con el fin de explicar el proceso evolutivo, los científicos han empleado varias pruebas, entre ellas las pruebas embriológicas. ¿Quieres saber cómo se sustentó la teoría de la evolución mediante la prueba que consiste en la observación de embriones de distintos grupos de vertebrados? Vamos a conocer más sobre este tipo de prueba. A través de las pruebas embriológicas, los científicos han comparado embriones de distintas especies de animales vertebrados. Al observarlos en las primeras etapas de su desarrollo, han notado que son muy parecidos, a tal grado que es imposible diferenciar a qué especie animal pertenecen. Aunque son muy distintos en su etapa adulta, ¿verdad?
Este tipo de pruebas permite suponer la existencia de ancestros comunes entre grupos de animales. Veamos algunos ejemplos con más detalle. Mira, este es el embrión de un ser humano, este de un pez y este es de un pollo. Observa sus hendiduras branquiales, su cuerpo alargado y su cola. ¿Te imaginabas que estos tres organismos tuvieran características comunes? Las pruebas embriológicas han demostrado que los grupos de animales comparten características comunes en algún momento de su desarrollo embrionario, como vimos, las hendiduras branquiales y la cola. Aunque a medida que avanza nuestro desarrollo, en los seres humanos desaparecen estas estructuras. En los peces se conservan las branquias y la cola. Y en el pollo, solo la cola. Esto reafirma que los grupos de animales compartimos ancestros comunes. Los estudios de los embriones en vertebrados aportan información sobre el desarrollo evolutivo, debido a las similitudes que presentan en las primeras fases del desarrollo. Un dato interesante es que estas similitudes persisten más tiempo entre los organismos que están más emparentados, como en un pez y un tiburón, que entre los que tienen menos relación, como un ratón y una tortuga. Como hemos visto, las pruebas embriológicas evidencian que los grupos de animales descendemos de un ancestro común, lo que apoya la teoría de la evolución propuesta por Darwin. ¿Conoces otras pruebas o estudios que apoyen esta teoría? ¿Qué te pareció? Estoy seguro que quedaste impresionado. Dime, profe Ricardo, ¿en qué se parece un delfín y un humano? Profe Rodolfo, yo lo sé y seguramente nuestros estudiantes también lo saben, en las primeras etapas de su desarrollo embrionario. Una respuesta muy adecuada y correcta de acuerdo al aprendizaje de esta sesión. ¿Qué te parece, profe Rodolfo, si vemos las siguientes imágenes de ambos embriones y vamos comparando las semejanzas? Observen las imágenes, ambas son muy parecidas. Sería difícil distinguir cuál es un delfín y cuál es un ser humano. En casa observa y decide cuál es un embrión humano y cuál es un embrión delfín. Date el tiempo para buscar pistas que te permitan identificarlo. ¿Listos? La imagen del lado derecho de su pantalla pertenece a un embrión humano y la del lado izquierdo es un embrión delfín. ¿Qué estructuras son parecidas? Ambos tienen un brazo, una cola, parecida entre sí. Observa. Profe, un poco arriba nota como el desarrollo de una pierna. Y si te das cuenta, pareciera que se van a desarrollar branquias. Aunque ninguno de los dos nace con ellas. Espero que en casa estés notando estas semejanzas. Muy buenas tus observaciones, ya que esas semejanzas son las que han llevado a considerar la propuesta de Darwin sobre el hecho de que todos los seres vivos tenemos un ancestro común. Mediante esta lámina podemos observar que lo dicho por este naturalista es válido. Si bien actualmente somos muy diferentes, en algún punto del recorrido evolutivo coincidimos. Con lo que hemos aprendido hasta ahora, pongamos a prueba tus habilidades de detective. Tu misión, si decides aceptarla, consistirá en relacionar de manera correcta la imagen del embrión con el organismo al que pertenece. Mucha suerte y vayamos a la acción. Tiempo. ¿Te resultó fácil o difícil? Veamos. ¿Cuál es el orden correcto? En las primeras etapas embrionarias
es muy difícil identificar las características de cada organismo. Recuerda que Darwin mencionó que todos los seres vivos provenimos de un ancestro en común, y esta es una de las formas con las que podríamos comprobar su teoría. Repitamos el ejercicio una vez más. A investigar. Tiempo. ¿Qué te pareció? Veamos la forma correcta. En las últimas etapas embrionarias comienza a distinguirse características propias de la especie y desaparecen las similitudes que había. Esto demuestra los grandes saltos que caracteriza la evolución. Habíamos mencionado que la evolución es un fenómeno que se ha estudiado apoyado de otras ramas y ciencias. Tal es el caso de la embriología y la genética. Para saber más sobre este tema, les invitamos a leer el artículo Genética de lo humano, de la autora Gertrudis Uruchurtu. Es muy buen artículo y les permitirá a nuestros estudiantes conocer algunos misterios de la ciencia. Les compartimos un fragmento de él. Genética de lo humano, Gertrudis Uruchurtu. En años recientes, la comparación entre el genoma humano y el de otros primates ha permitido ahondar en la búsqueda de lo que nos distingue, en particular de nuestro primo más cercano, el chimpancé. La noticia de la muerte de un chimpancé hembra el 30 de octubre de 2007 dio la vuelta al mundo. Se llamaba Washoe. Tenía 42 años al morir y debía su celebridad a ser el primer primate no humano en aprender a comunicarse usando el lenguaje de señas. Washoe nació en el oeste de África y fue adoptado por una pareja de investigadores estadounidenses, con quienes aprendió ese lenguaje. Los últimos 20 años de su vida transcurrieron en la Universidad Central de Washington, en Ellensburg. Sus habilidades: aprendió a usar unas 350 señas. Despertaron el interés de numerosos científicos y se trató de replicar la experiencia con otros chimpancés. Pero no ha habido otro que la supere o siquiera la iguale. Lo que deja en claro la historia de Washoe, junto con la de muchos otros experimentos y observaciones de la conducta de estos animales, es que humanos y chimpancés nos parecemos. Pero, ¿qué tanto? De acuerdo con el estudio del desciframiento del genoma de unos y otros, compartimos aproximadamente el 99% de nuestro ADN. Catherine Pollard, investigadora que participó en el desciframiento del genoma del chimpancé, expuso en la revista Scientific American en 2009 que de los 3.000 millones de letras, las llamadas bases nitrogenadas, que componen el genoma humano, han cambiado en los más o menos 6 millones de años transcurridos desde que los linajes del humano y el chimpancé se separaron.
y añade que la mayoría de tales cambios no tuvieron mayor efecto en la biología humana, pero en alguna parte de esos 15 millones de bases están las diferencias que nos hacen humanos. ¿Qué les pareció la lectura? Este artículo fue publicado en el año 2012 y es de acceso libre, por lo cual pueden buscarlo en internet y disfrutar de una lectura muy buena. Les permitirá comprender cómo la ciencia se construye y reconstruye constantemente. Es casi tiempo de concluir, por lo que les invitamos a escribir en su abecedario biológico el siguiente concepto. ¿Pueden adivinar cuál es? ¡Oh, qué bien! Es un concepto muy importante en el que se basa el aprendizaje del día de hoy. ¿Ya lo descubrieron? Seguramente sí. Felicidades y muy bien. Embriología es el concepto que les invitamos a anexar y definir en su abecedario biológico. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado y que a partir de hoy observen a los seres vivos desde una perspectiva que les permita fraternizar con ellos y concienticen la importancia de cuidarlos, pues a lo lejos, en el tiempo, tenemos un ancestro común que nos debe hacer empáticos con su preservación. Estoy seguro que así será. Finalmente, les lanzamos el siguiente reto. Elijan su animal favorito e investiguen cómo es ese organismo en las etapas iniciales y finales de su desarrollo embrionario y compárenlo con los embriones de los seres humanos en las mismas etapas embrionarias. Anoten sus conclusiones en la libreta e ilústrenlas. En este reto, consideren los conceptos aprendidos, las pruebas embriológicas y el ancestro común propuesto en la teoría darwiniana. Les damos las gracias por permitirnos llegar a su casa y ser sus profesores de ciencias biología. Nos despedimos y nos vemos pronto. Gracias y hasta la próxima. Si tienes dudas